Bienvenidos sean todos, todas, todes a nuestra cuarta edición de Diálogo sin Censura, un foro en donde todas, todos y todes alzamos nuestra voz para que cada una de nuestras preguntas reciban una respuesta. El día de hoy vamos a hablar sobre la presión que la sociedad ejerce sobre las personas trans para que se alineen a los estereotipos de género hegemónicos para ser válidas y del impacto que este tiene en su proceso de transición en su vida diaria, o sea, el cispassing. El día de hoy tenemos a dos ponentes. En primer lugar tenemos a Lea Rivas, es una estudiante de psicología, activista por los derechos de las mujeres y la comunidad LGBT+, y además participa constantemente en proyectos a favor de la dignidad humana. Se considera a sí misma como ciberactivista transfeminista. Y por otro lado, tenemos a Isaac Zacarías, un ingeniero industrial por la Universidad de Guadalajara y licenciado por la Universidad de UTEG. Él es tallerista y conferencista sobre temas de sexualidad, género, diversidad sexual y derechos humanos. Él es defensor de los derechos humanos de la población trans, expresiones e identidades de género binarias y no binarias. Es el presidente de Impulso Trans AC y pues tiene como misión fortalecer a personas trans con información oportuna, confiable y profesional para que tengan una vida digna. Además, trabaja con las familias de personas trans para evitar que se queden en situación de calle, les brinda información y apoyo para llevar un proceso de transición familiar más amigable. Dicho esto, podemos comenzar. Nosotros aquí armamos unas preguntas para llevar un hilo de conversación, pero antes de dar inicio con esas preguntas, quiero preguntarles a ustedes los ponentes, Isaac y Lea, si tienen algo preparado que nos quieran contar antes de empezar con las preguntas. Yo nada más quería comentar que hoy 31 de marzo pues es una fecha muy importante para las poblaciones trans, ya sea identidades binarias o no binarias, porque es una fecha en el que también podemos alzar la voz y sobre todo decirle al mundo que existimos, que seguimos resistiendo y que las personas trans también que queremos ser felices, ¿no? Y que tenemos proyectos de vida y que buscamos simplemente vivirnos con tranquilidad, en paz y finalmente ser quienes somos sin restricciones, ¿no? Sí, justamente eso, igual pues agradecer el espacio, el tiempo que nos brindan, el apoyo y pues nada, lo importante que son estas mesas de diálogo, ¿no? Para externar no solamente lo que vivimos, sino también lo que exigimos como personas trans. Pues entonces, con esto que nos acaban de compartir, se me ocurre que de modo de dinámica puedo lanzar yo la pregunta y quien de ustedes dos se siente más cómodo de responder, que abra micrófono y lo lance, porque pues son dos perspectivas diferentes las que tenemos aquí. Entonces, con esto, inicio con mi primera pregunta, que es, para darnos contexto, ¿qué es el cispassing y por qué se da? Bueno, tomando la palabra primero, eh, el cispassing para mí, como lo veo y lo que he podido teorizar, he leído, el cispassing es esta herramienta con la que se nos clasifica a las personas trans de que tanto nos adaptamos a la norma de lo que es la perspectiva cis. Es esta normatividad de que tanto adaptas las características de las personas cis, es decir, las personas que no son trans. Este cispassing es este pase, valga la redundancia, que te da entre comillas, no parecer trans o que las personas no te lean como una persona trans dentro de la sociedad. Ok. Bueno, creo que sí, lo que ya comentó la compañera, creo que sumaría, entendiendo que una persona cis es aquella persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer, ¿no?
cambio, las personas trans, pues no nos identificamos con este género que se nos asignó al nacer. Entonces, cuando hablamos de este tema de cispassing, la sociedad ya ha identificado o ya nos ha codificado de tal manera de cómo tenemos que ser hombres, cómo tenemos que ser mujeres, y a partir de ahí, pues vienen todos estos estereotipos, ¿no? Cuando hablamos del cispassing, pues bueno, algunas personas trans, pues sí buscamos que se nos lea en estos estereotipos de acuerdo al género al que nos identificamos, ¿no? Cumpliendo todos estándares de la masculinidad o los estándares de la feminidad para que finalmente las personas nos lean desde ahí, ¿no? El de, es hombre o es mujer, pues, ¿no? Claro, claro. Y entonces, a partir de eso, pues surge la duda de que, ¿cuáles serían los métodos de cispassing para un hombre trans? Y en el otro caso, ¿cuáles serían los métodos de cispassing para una mujer trans? Bueno, en el caso de las transmasculinidades u hombres trans, pues uno de estos tiene que ver con los tratamientos hormonales, ¿no? Con el uso de la testosterona, que finalmente va a venir a masculinizar la corporalidad. Sin embargo, también pues el uso de la vestimenta, ¿no? Con esta expresión de género en la masculinidad, e incluso hay algunos ya accesorios que las poblaciones transmasculinas utilizamos, justo pensando en este six-passing, ¿no? Entonces, sería como que estas cuestiones, digo, ya habrá quienes también lo lleven más allá, optando por las actitudes, ¿no? Muy heteronormadas, muy machistas, muy patriarcales. Digo, porque el que seamos hombres trans no significa que ya estamos deconstruidos y que vamos a actuar con masculinidades menos violentas, ¿no? Digo, también se da, porque finalmente es lo que en esta sociedad aprendemos, que es ser un hombre, ¿no? Y habrá quienes llevemos toda esa línea, pues, ¿no? Y bueno, justamente para las mujeres trans es eh, lo contrario a lo que ya tocó aquí Isaac, ¿no? Es como em, adentrarse y alinearse a lo que la sociedad ha estereotipado y dicho de lo que es ser una mujer, ¿no? Alinearse a esta feminidad patriarcal que nos han impuesto desde que nacemos, ¿no? ¿Qué es ser mujer? ¿Cómo se debe de ver? ¿Cómo la vamos a leer dentro de la sociedad? Entonces, bueno, esto se obtiene de muchas maneras, a través de la feminización en terapias de reemplazo hormonal, cirugías o cualquier otra modificación del aspecto tangible de las cuerpos de las personas trans. Eso es como lo más acercado al cispassing dentro de las mujeres trans. Entonces, pues, ¿se puede decir que el cispassing fomenta estereotipos de género? Bueno, si lo ponemos en esa línea, pues sí, digo, finalmente las personas trans habrá quienes nos vamos a ajustar algunos estereotipos de género, que creo yo que estos estereotipos de género tampoco están mal. Creo que lo que está mal es cuestionar, señalar y violentar y discriminar a quien no los cumple, pues, ¿no? Creo que ese es uno de los temas, pues, ¿no? Entonces, si lo vemos desde esta perspectiva, pues sí, buscar el six-passing también es invisibilizarnos, ¿no? Y decir que solamente hay dos formas y dos maneras de vivirnos y de socializarlo, ¿no? Entonces, cuando en realidad, pues hay muchas corporalidades, hay muchas identidades, muchas formas de vivirnos, pero a un nivel general, pues sí sería ajustarnos a estos estereotipos de género que ya existen. Sin embargo, creo que tal vez hablarlo como fomentar, creo que el fomentar es inducir o obligar a otras personas a que lo hagan, ¿no? Y creo que esto es muy, muy personal. Ya cada persona trans decidirá si quiere seguir esta línea del cispassing o no. Eso es algo que también es una decisión muy personal, ¿no? Sí, creo que algo que tomó Isaac y creo que es bien importante es que a fin de cuentas es una decisión
personal, individual, y lo importante es no colectivizarla, porque por supuesto el cispassing en muchos aspectos también conlleva el ignorar las realidades de otras personas trans. Es decir, no todas las personas trans tienen acceso a una terapia de reemplazo hormonal o a cirugías o a muchas modificaciones que la raza o muchísimas otras vertientes de manera sistémica no les permiten. Y el decir que el ser una persona trans forzosamente es adaptarse a un cispassing es completamente violento, clasista y racista, ¿no? Por supuesto que el cispassing como materia sólida sí fomenta estereotipos de género, pero lo que dice Isaac, el hecho de que una persona trans tenga un cispassing no significa que podamos violentarla, o el hecho de que no tenga un cispassing significa que podemos vulnerarla, excluirla o discriminarla. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Entonces, pues, usando como el cispassing como una manera de estar como dentro de la sociedad, ¿no? Encajando con la sociedad, el cispassing influye en la emoción, en la salud mental y emocional de las personas trans. Bueno, creo que ahora sí, por el trabajo que hemos venido realizando acá en Impulso Trans, lo que afecta la salud mental de una persona trans, pues es el rechazo, la discriminación, la exclusión. Y creo que cualquier persona que esté en esa situación, su salud mental se va a ver afectada, pues, ¿no? Obviamente, cuando hay este passing, la sociedad ya te deja en paz. La sociedad ya no te cuestiona, la sociedad ya no te está señalando, no te está observando y mirando de arriba abajo. Digo, si lo llevo a mi experiencia, antes de yo hacer un proceso hormonal, cada vez que llegaba a un lugar era una barrida de arriba abajo, y un mirarme con así de, me da como cosa esta persona, pues, ¿no? Eso era lo que yo sentía. Ahora ya no es así, pues, ¿no? O sea, esas miradas yo ya no las siento, porque ya no las hay, pues, ¿no? Entonces, sí, sí, definitivamente el tener este six passing, pues emocionalmente sí nos ayuda al menos a vivirnos y a socializarnos, y creo que esto es lo triste, ¿no? Que tengamos que tener este six passing para realmente vivirnos con tranquilidad, pues, ¿no? Entonces, sí, emocionalmente nos ayuda. Por supuesto, creo que igual anteponiendo la postura del otro lado, también está la perspectiva en que eh, anhelar tener un cispassing, por supuesto, crea apegos irremediables a muchísimas cosas de manera al crear un desarrollo identitario de las personas trans, ¿no? Con esto quiero decir que muchas veces nos dicen que para ser una mujer trans tenemos que estar en hormonas, o para ser un hombre trans tienes que estar en hormonas, y por supuesto vuelvo a traer de paso la interseccionalidad del hecho de que no todas las personas trans tienen acceso a esta terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Entonces, mientras sigamos repitiendo estas narrativas, las personas trans que no tienen este acceso van a sentir una imposibilidad de encajar en la hegemonía de lo que es ser realmente una persona trans. Y esto crea dependencias emocionales a muchísimas otras cosas que pueden crear daños irreparables tanto en sus cuerpos como en su salud mental y emocional. Entonces creo que es importante manejar el hecho de que si bien el cispassing es algo fortuito para muchas personas trans, para otras personas es como su punto de quiebre, porque o no lo pueden alcanzar o no encajan en estas características fenotípicas de lo que es ser un hombre y una mujer dentro de este canon patriarcal, ¿no? Por supuesto, eurocentrista y blanco aunado a esto, ¿no? Entonces, eh, creo que esta anhelación del cispassing puede ser terrible para una persona trans que está sola, que está siendo excluida de sus espacios seguros, como puede ser su familia nuclear, sus amistades, la escuela. Entonces, también hay que como balancear estas narrativas dentro de lo que es el cispassing y los estereotipos hegemónicos. Entonces, pues, entendemos
totalmente que está ligado con la validación social. Pero pues se me ocurre que también puede aplicar como un mecanismo de defensa contra los crímenes de odio, ¿no? ¿Cómo estaría eso? Justamente, como lo dijo Isaac, por supuesto, y se me olvidó mencionarlo justamente, funciona como un arma de dos filos, ¿no? También es como este autocuidado y esta forma de pasar, pues, justamente ese espacio, ¿no? Como el que la sociedad no te lea como trans y por ende seas un poco menos vulnerable, porque por supuesto cuando no tienes este cispassing, tienes como esta probabilidad de ser agredida, agredide o agredido por el simple hecho de ser una persona trans. Ahora, este proceso de autocuidado o de emergencia del cispassing, por supuesto, te va a librar de ciertas violencias, exclusiones y discriminaciones, ¿no? El que no te saquen de lugares públicos, el que te nieguen el acceso a los baños públicos, o estos puntos en donde muchas personas trans que no son hegemónicas, pues son vulneradas, ¿no? Por supuesto, es funcional en este aspecto del cuidado de las personas trans. Lo mencionó un ejemplo Isaac, ¿no? Dejas de tener estas miradas. Y igual lo externo hacia mi cuerpo. Al principio de iniciar mi transición, yo sentía las miradas tajantes de las personas al mirarme en los transportes públicos. Las personas te hacían el feo, no se querían sentar a mi lado. eh, todo este acoso también sexual o este acoso callejero en contra de las personas trans, lo viví mucho y lo sigo viviendo, pero ahora menos, ¿sabes? Este proceso también como de hegemoneidad, como que va quitando peso y riesgo de tu día a día al salir a la calle como persona trans. Pues bueno, en esa misma línea, pues sí, digo, finalmente el tener este tema del six passing, al menos como persona trans, no te coloca en una situación de vulnerabilidad, pues, ¿no? Creo que aquí la sociedad está acostumbrada a leer a las personas desde el cuerpo y desde la expresión de género, pues, ¿no? Entonces, cuando estas dos situaciones finalmente desde la lectura social les cuadra, pues ya no hay esta situación de señalamiento, pues, ¿no? Pero cuando una de las dos no les cuadra, ahí es donde entramos en este terreno en el que sí existe la discriminación o la violencia, pues, ¿no? Incluso a lo mejor las estadísticas no lo han dicho, en el informe de violencias contra personas LGBT, ¿no? Esta expectativa de vida se ha marcado más en las mujeres trans, pero esta expectativa de vida de los 35 años también aplica para los hombres trans. O sea, es el mismo número. Esa parte creo que es importante considerarla. Entre más visibles o públicos estamos siendo los hombres trans, se empiezan a manifestar las violencias contra los hombres trans. Ya hay más hombres trans o vemos más noticias, ¿no? Donde hay violencia hacia las transmasculinidades. ¿Por qué? Porque ya estamos siendo más visibles. Entonces, en realidad, creo que para muchos hombres trans, el cispassing, pues te está salvando la vida, pues, ¿no? O te está salvando de que no te violenten. Entonces, sí puede ser ahí también un mecanismo de defensa, pero bueno, ya también Lea comentó la contraparte de tener este tema del cispassing, ¿no? Pero pues esto de el cispassing casi siempre aplica cuando la persona pues ya salió del closet, ¿no? O sea, cuando ya está en el proceso de una transición social. Pero ¿qué pasa con las personas que aún no han salido del closet, que ya saben para ellos mismos que su identidad de género no es la misma que con la que pues, les asignaron al nacer, ¿no? ¿Qué pasa con ellos si no pueden tener esta transición como social tan abierta? ¿Cómo aplicarían el cispassing? Bueno, creo que si la persona, obviamente hay muchas maneras y muchas formas de transicionar, pues, ¿no? Y no hay un inicio y tampoco hay un final, o sea, eso va a depender de cada
persona, ¿no? Sin embargo, si yo como persona no he expresado a mi red de apoyo, a la gente que me rodea, no he comentado esta parte de ser una persona trans y me vivo y me socializo de acuerdo al género que se me asignó, pues bueno, finalmente este tema del cispassing, pues no va a ocurrir, pues, ¿no? O sea, porque finalmente se está viviendo, se está expresando de acuerdo al género que se le asignó como tal, ¿no? La persona, si se identifica en la feminidad, por ejemplo, y no ha hecho esta expresión de género o no lo ha comentado, no lo ha hablado, ahí es donde entra el tema que dice Lea, pues, ¿no? Obviamente sí va a haber una situación de cuestiones emocionales por esta impotencia de no poder llegar a que se le reconozca como realmente se identifica, ¿no? Entonces sí está complicado y difícil que una persona que por las condiciones o la situación en la que vive no le es posible hacer este proceso o adecuarse a lo que está buscando, pues va a estar complicado tener este tema del cispassing, pues, ¿no? Habrá algunas personas, al menos desde la experiencia de Impulso Trans, que nunca van a hacer un proceso de transición o nunca van a adecuar su vivencia, su expresión o su corporalidad a lo que realmente se identifican. Y justo no lo van a hacer por el miedo, por el rechazo, por la discriminación, pues, ¿no? Entonces es complejo de repente poderlo llegar a hacer. Sí, yo creo que aunando todo lo que dijo aquí Isaac, creo que lo importante también sería como ir adaptando esta narrativa de decirle a las personas trans que no tienen por qué anhelar un cispassing, ¿no? Y es que esta narrativa también lleva muchas cuestiones del sentir vergüenza por no ser hegemónica, hegemónico, hegemónique, y por supuesto al mismo tiempo consumible para la sociedad, ¿no? Entonces, crear estas narrativas crean dicotomías emocionales para las personas trans, en el si no soy así, nadie me va a querer, o si yo no hago esto, todo el tiempo me van a estar discriminando, me están excluyendo. Por supuesto, son realidades que vivimos las personas trans, pero son cosas que tenemos que afrontar. Lo que no se nombra no existe. Y por supuesto, hay que nombrarnos trans y hay que luchar porque estas violencias se acaben. Y eso también se logra a través de una compañía fortuita, ¿no? Un espacio seguro. Quizá no es tu familia nuclear, pero sí puede ser un círculo de amigos, amigas, amigues, fundaciones, asociaciones como Impulso Trans. No sé, puedes buscar ese círculo en el cual te puedas enfocar en ti y el hecho de que no necesitas someterte a tantos procesos hormonales, quirúrgicos, eh, para ser una persona trans y buscar ese espacio de seguro por si en algún momento llegas a sufrir una violencia, saber a dónde acudir, porque por supuesto no es lo mismo sufrir un acto de violencia y discriminación cuando estás sola, solo o sole, a cuando tienes todo un círculo seguro que te respalde, te apoye y te brinde esa escucha, ese apoyo, tanto emocional como social y jurídico, ¿no? Entonces, se torna muy complicado, como lo dice Isaac, a la hora de no tener como esa transición ni siquiera eh, personal y con tu círculo cercano, ¿no? Para tener un cispassing o incluso para saberte trans. Pero creo que lo importante aquí es cambiar esas narrativas. O sea, no necesitas un cispassing, no necesitas hacer esto para nombrarte trans. Busca espacios seguros, redes de apoyo. Eso es lo importante también de estos espacios, ¿no? Saber a quiénes poder acercarte, quiénes te pueden escuchar y qué redes de apoyo de personas trans o qué otras redes de apoyo te pueden ayudar a vincularte con personas que pueden escucharte, apoyarte y hacerte crecer como persona también. Sí, no, es muchísima información que absorber. Pero entonces, hablando pues de este espacio seguro, ¿no? Que mencionas, ¿cómo podemos reconocer uno? ¿Cómo podemos identificar que si un espacio es seguro para expresar nuestra verdadera identidad?
Creo que uno de los principales que yo pondría en la mesa, puntos, es que en el momento que llegas a ese espacio, te sientes con tranquilidad e incluso te dan ganas y sientes la necesidad de decir quién eres, pues, ¿no? Creo que ese pudiera ser un punto. Si yo llego a un espacio y en ese espacio me siento con la necesidad de decir, soy Isaac y soy una persona trans, creo que tal vez puede cumplir con ser un espacio seguro, ¿no? Un espacio donde llegas y de entrada no hay miradas que se claven en tu corporalidad, en tu expresión, o que en ese momento todo mundo sea el foco, se hace el foco, pues, ¿no? En el que la gente, cuando llegas, las preguntas que te hacen son, ¿cómo te llamas? ¿Cuáles son tus pronombres? ¿Cómo quieres que me dirija a ti? O que incluso un saludo, pues, ¿no? Sin importar, cómo te ves, sin importar cuál sea en ese momento tu expresión de género, pues, ¿no? Y que independientemente tu nombre o pronombres, la gente lo respete, la gente así te llame, y sobre todo te dé ese espacio donde te puedas sentir confortable, pues, ¿no? Donde no se te cuestione tu identidad, donde tú puedas expresarte y la gente no comience a decirte o invalidar, ¿no? Tu experiencia, porque a veces empezamos a hablar de nuestras vivencias y hay gente que de repente dice, ah, pero es que deberías de hacer esto, ¿no? Deberías de hacer lo otro, como si no supiéramos qué tenemos que hacer. El problema es que a veces nos cuesta trabajo por las realidades que tenemos, pues, ¿no? Entonces creo que un espacio seguro es donde se te escucha, donde se te respeta, donde sabes que la gente que está ahí finalmente te va a estar brindando su apoyo, y donde puedes empezar a forjar, ¿no? Hay lazos de amistad, de hermandad, lazos donde te puedes sentir con mucha tranquilidad. Sí, por supuesto. Creo que la construcción y el hallar espacios seguros también se torna muy complicado en un mundo transfóbico, ¿no? Eh, Creo que a pesar de como creer que todas las personas cercanas a ti te van a aceptar también es como eh, muy fantasioso en un contexto como en México. Pero es importante escuchar a esas personas también a quien planeas contarle que eres una persona trans, cómo se expresan de otras personas trans o de personas disidentes sexuales. Creo que eso sería lo primordial, o sea, escuchar cómo se refieren de las disidencias sexuales. Ahí ya vas a ir más o menos calando cómo van a reaccionar o cómo te van a tratar. Pero también es importante como reconocer las violencias encubiertas cuando se trata de ya haber salido como persona trans con ese círculo, ¿no? Porque muchas veces empiezan a compararte con otras personas trans o como lo dice Isaac, empiezan a invalidar tus experiencias, a querer como controlar qué es lo que puedes sentir o cómo puedes hacer, hacer sentirte culpable a ti por decirles que algo que hicieron te hizo daño. Que estás loco, loca, histérica, histérique, por señalar transfobia. Todo eso son violencias encubiertas que hay que empezar a reconocer también en estos círculos, ¿no? Porque muchas veces pensamos que son seguras y nos drenan toda nuestra energía emocional y no sabemos por qué. Y es por estas pequeñas violencias que luego no sabemos identificar, ¿no? El hecho de que les digamos algo y nos digan, no, es que eso no es así, es que si te digo las cosas es por tu bien, y muchas veces nos dicen que no podemos ser tan trans, ¿no? En la familia o en nuestros círculos de amigos porque nos pueden violentar, pero justamente son esos pensamientos los que nos vulneran como personas trans. ¿Realmente qué es ser tan trans? ¿O qué es, a qué le llaman ser exagerada o exagerado al hacer que, o al decir y exigir que respeten tanto tus pronombres como tu identidad, ¿no? Todo eso se va unando y por supuesto va a drenar toda tu salud emocional y pues te va haciendo una persona más insegura a la hora de socializar, ¿no? Ya no sabes realmente qué es un trato bien o qué es un trato digno para las personas trans cuando el trato más digno que pueden hacer otras personas es solamente respetar tus pronombres y tu identidad, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y
pues también entendemos que ser trans no se limita a un binarismo, ¿no? O sea, no es tal cual, no solo existen los hombres trans y no solo existen las mujeres trans, sino que hay como términos que están en medio, que están un poco más afuera de esos espectros, como a lo mejor podría ser una persona no binaria. En ese tipo de personas que no se mueven al binarismo totalmente, en esas personas también aplicaría el cispassing y pues, ¿de qué manera? Bueno, pensando un poco que el cispassing, pues, es como ajustarse a estos estereotipos sociales de lo que ser un hombre o lo que ser una mujer, creo que a lo mejor habría que considerar que dentro del espectro de lo no binario, pues algo tiene que ver con mi identidad y también tiene que ver con mi expresión, ¿no? Yo puedo identificarme como una persona no binaria, sin embargo, a lo mejor a nivel de mi expresión de género puede ser muy binaria, pues, ¿no? O incluso yo puedo decir, yo soy un hombre trans, con una identidad binaria, pero a lo mejor mi expresión de género puede ser mucho lo no binario, pues, ¿no? Entonces creo que a lo mejor partiendo de ahí, si eres una persona o soy una persona no binaria, pero dentro de la expresión de género, está más hacia lo binario, pues a lo mejor ahí sí pudiera aplicar este tema del cispassing, pues, ¿no? Yo tengo amigues que, sin embargo, se identifican como hombres transmasculinos, no binarios, sin embargo, en su expresión de género e incluso usan tratamientos hormonales con testosterona, entonces sus corporalidades se han masculinizado. Las personas que de repente les leemos, les leeríamos desde la masculinidad, pues, ¿no? Sin embargo, se identifican como personas no binarias, pues, ¿no? Y a lo mejor va a haber momentos en que prefieren el uso de los pronombres más en la masculinidad, otros más en lo neutro. Sin embargo, creo que pudiera aplicar desde ahí, ¿no? Sí hay una expresión de género y hay una lectura en lo binario, independientemente cómo se identifiquen, pues sí pudiera haber un cispassing, pues, ¿no? Sin embargo, esta parte de lo no binario pues va un poco más al romper con estas hegemonías y con estos estereotipos, ¿no? Pero ahora sí que pues no hay formas de ser persona no binaria, cada quien también va a decidir cómo lo es y cómo se vive, pues, ¿no? Sí, igual creo que se complica un poco más el cispassing para las personas no binarias, porque pues la hegemoneidad nos adjudica un binario, ¿no? Es decir, todo el tiempo vivimos en eres hombre, eres mujer, esto es femenino, esto es masculino. Por supuesto, es más complicado este passing para las personas no binarias, pero creo que se les asemeja mucho con la androgeneidad. Es decir, no te validan como una persona no binaria si no eres andrógina, andrógino, andrógine, si no tienes estos aspectos tanto masculinos como femeninos, si no eres eh, una vez más consumible para ellas, ellos. Y creo que esto se complica cada vez más mientras más se rompe el binarismo a través de las personas no binarias, ¿no? Por supuesto, tiene mucho que ver también con su expresión, en el cómo socializan y en el cómo les leen. eh, pero una vez más, creo que este cispassing a través de la no binariedad se rompe, porque por supuesto el cispassing tiene que ver mucho con lo binario, es decir, no hay cispassing no binario porque no hay personas no binarias cis. Entonces, el hecho de romper este estigma de las personas no binarias es una vez más romper con el cispassing, porque no hay una forma de ver a una persona no binaria de forma correcta, de forma normal dentro de la hegemonía patriarcal. Entonces, el hecho de ser una persona no binaria ya rompe con todos esos estigmas y estereotipos. Uf, me encantó tu respuesta, Lea. Pues antes de pasar con la siguiente sección de las preguntas, vamos a leer las que están aquí en el chat de atrás para adelante. Que cómo pueden decirle a alguien que aprecien mucho
que le están haciendo sentir inválido y que pues están diciendo cosas transfóbicas sin que pues, se tome como un intenso, un exagerado. Bueno, creo que eso es algo que las poblaciones trans a veces nos cuesta trabajo asimilar, ¿no? Realmente, pues nada es intenso. Cuando ya se está dañando a una persona, cuando hay un daño a la dignidad, se le está faltando el respeto, creo que ahí nada es exagerado, pues, ¿no? Y a veces a las personas trans pareciera que pedimos un favor, ¿no? Ay, trátame bien. No, o sea, eso es un derecho y por lo tanto se tiene que respetar, ¿no? Entonces creo que sí, en estos temas no tenemos que pensar que algo es exagerado, ¿no? Si alguien está haciendo sentir mal a alguien, hay que poner un alto y es cero tolerancia a la violencia, cero tolerancia a la discriminación, pues, ¿no? Creo que en ese aspecto sí tenemos que las personas trans, tomarlo de esta manera, de que no tenemos por qué tolerarle a nadie que se nos trate de una forma irrespetuosa, pues, ¿no? Y eso ante cualquier violencia, ante cualquier tipo de discriminación. Creo que si yo estoy presente y se está violentando o se está discriminando a una persona, creo que también por congruencia, ¿no? De este respeto a los derechos humanos, de esta lucha por llegar a la igualdad o no discriminación, creo que sí tenemos que hacer un alto total, pues, ¿no? Entonces, ahí yo no creo que sea nada exagerado poner un alto, pues, ¿no? Sí, total. Creo que la palabra clave aquí son poner límites, ¿no? O sea, los límites son claves para tanto el autocuidado como los sanos vínculos que generas con otras personas. El hecho de que una persona, y justamente esto tiene que ver con las violencias encubiertas dentro de los vínculos, tanto afectivos como sexoafectivos, el hecho de que te hagan sentir culpable por decir que algo te está haciendo daño, es violencia, están invalidando tu sentir, tu pesar y con algo que tienes muchísima razón, es decir, algo que vulnera tu dignidad como persona trans, es violencia directa contra ti, contra tu persona y tus derechos humanos. Entonces, eh, pues poner límites, aprender a ponerlos y mantenerlos firme, porque a las únicas personas que les parece violento que pongas límites son a las personas que se benefician de que no los tengas, ¿no? Entonces, eh, pues salir de esos círculos, si es que a la primera, a la segunda, la tercera, que ya debería de ser ni siquiera debe ser la última desde la primera, pero bueno, si quieres ser una persona amable, pues a la tercera vez que ya no te hagan caso y te hagan sentir así mal, pues salir de ahí, ¿no? Salir de esos círculos, porque son círculos que no te aportan, que no te construyen, que no te suman, sino al contrario, te restan. Y eso dice mucho de qué harían esas personas cuando te estén violentando a ti de una manera física o verbal en otros espacios, ¿no? El hecho de que te invaliden tus experiencias y tu sentir, pues dice mucho de cómo te tratarían ante otras personas. Justamente eso es lo importante también de como personas trans o a personas aliadas en general, eh, de poner una postura en contra de la violencia, ¿no? Hay algo que siempre me gusta recordar y tener bien en mente, y es que dentro del patriarcado no existe la, eh, pues la neutralidad. La neutralidad es complicidad del violentador. Entonces, el no tomar una postura política en contra de la violencia es permitirla o permearla o replicarla. Entonces, tanto como personas trans como personas que se hacen o se denominan aliadas o aliados, deben de tener una postura en contra de la transfobia. Y así se construyen espacios seguros, no permitiendo ni que se replique ni que entre la violencia a espacios que suponen ser seguros. Nunca me había planteado esto de que si, pues la neutralidad, ¿no? De que si eres neutral, estás tomando, pues inconscientemente a lo mejor, el bando del violentado, porque pues no estás defendiendo a la víctima, ¿no? Está fuerte eso de ahí. Pero continuando aquí con las preguntas que nos hacen en el chat, nos hacen una pregunta bastante interesante y que muy seguramente varias de nosotros nos hemos planteado, es de que
¿Qué preguntas me puedo hacer a mí misma, pues, para saber si soy cis o no? Híjole, creo que, digo, es una pregunta interesante y a la vez complicada porque pues no hay un test, ¿no? Para saber qué tan cis o qué tan trans soy, ¿no? Creo que aquí lo importante es la vivencia que estoy teniendo, es con la que yo me siento feliz, me siento con comodidad, me da seguridad, así como me vivo y como me expreso y como la gente me reconoce, me nombra, me llama, me hace sentir bien, libre. Eh, Creo que por ahí pudiera ser una de las pautas, ¿no? Porque pues de ahí no hay como que una pregunta, un test para sumar puntos y decir, ah, bueno, ¿qué tan cis puedo ser o qué tan trans puedo ser? No lo existe, pues, ¿no? Creo que aquí pudiera ser una de esas de las claves. Con esta realidad que tengo ahora, la forma en que me nombran, me llaman, me vivo, me socializo, la forma en cómo me siento con mi corporalidad, yo estoy bien. Y creo que es importante poder diferenciar temas de expresión de género al tema de la identidad de género, pues, ¿no? Porque a veces si me asignan como mujer y me siento, con relación a ello, me siento con comodidad, pero a lo mejor hago actividades que socialmente se han identificado como que son para los hombres, pero me gustan esas actividades. A veces la gente piensa que por esa razón entonces ya va a ser hombre, pues, ¿no? Entonces creo que sí es importante identificar temas de expresión de género, el tema de mi identidad de género, pero al final creo que con lo que nos podemos quedar es que las personas tenemos que sentirnos con la total libertad de ser como seamos y mientras yo me sienta a gusto y me sienta bien con ello, pues todo va a estar bien, pues, ¿no? Entonces, para saber si soy una persona cis, pues no hay como una receta tampoco, pero creo que solamente revisar su vivencia y si está feliz, pues adelante, pues, ¿no? Si hay algo que ahí le causa un poquillo de ruido, pues a lo mejor explorarlo y tal vez podrá descubrir su identidad, pues, ¿no? Sí, yo creo que me uno a, a lo complicado que es esta pregunta y es que ya me la han preguntado mucho en mis redes sociales. Hay muchas personitas, luego menores de edad, que me mandan mensaje y me dicen, oye, no sé si soy trans, ¿cómo puedo saberlo? ¿Cómo te diste cuenta tú que eras una persona trans? ¿Qué hiciste? ¿Qué te preguntaste? Y es algo muy complicado incluso para mí como persona trans, como mujer trans, responderme a mí misma esa pregunta, ¿sabes? Porque desde que yo tengo memoria me sé trans, me he vivido así, me he vivido, me he leído y me he sabido como una mujer. Entonces yo jamás hice un test de o hice algo que me dijeran, ¿sabes que eres una persona trans? ¿Sabes que soy trans? Es muy complicado esa pregunta, es incluso muy individual, muy personal porque creo que todas las personas trans nos sabemos trans desde una diferente perspectiva, desde una forma de vernos a nosotras y nosotras mismas, ¿no? Yo lo único que he podido responderles es que escuchen a sus cuerpos y a sus cuerpos, ¿no? ¿Qué es lo que quieren, cómo se ven, cómo se saben y cómo se quieren saber a ellas y a ellas mismas, ¿no? Porque a fin de cuentas vivimos en una sociedad que todo el tiempo nos está eh, imponiendo una feminidad y una masculinidad y nos está diciendo cómo debemos de comportarnos y cómo debemos de funcionarle al sistema. Entonces creo que la forma más grande de darle una ruptura a este sistema patriarcal y binario es escuchar nuestro sentir, porque es lo que no quiere el sistema, que escuchemos nuestras voces, que escuchemos nuestras cuerpos, porque solo así dejamos de funcionarle al sistema también. Entonces, pues no sé, pregúntate, escúchate mucho, párate frente al espejo y ve y pregúntate qué es lo que quieres, cómo quieres verte y cómo te vas a sentir mejor siendo tú misma, tú mismo, tú misma, ¿no? Pero
Sí, creo que otra persona trans no puede darte como esta respuesta, ¿no? Porque repito, cada persona trans vive su transición de una manera única y repetible. Entonces, escucharte va a ser tu mejor opción siempre, en cualquier aspecto de tu vida. Sí, yo añadiendo un poquito a esto, algo que en algún momento vi por ahí escuché, es que una persona cis mm, muy difícilmente se va a cuestionar este asunto, ¿no? O sea, pues sí, soy cis, me siento a gusto con lo como me asignaron, no tengo ningún problema, ni siquiera me lo voy a cuestionar, ¿no? Pero a lo mejor, si ya se te metió ese gusanito por ahí, quién sabe, se tratará de experimentar. A lo mejor la respuesta termina siendo, no, no soy trans, o sí termina siendo, sí, soy trans, y pues ya será cosa suya, ¿no? De explorar su propia identidad. Y pasando de ahí, voy a guardar la última pregunta, bueno, más bien la primera pregunta, para un poco más adelante, y continuaré con lo que tenemos aquí, que es de que sí es cierto que las modas, los programas de televisión, las redes sociales, etcétera, etcétera, pueden influir directamente, ¿no? En la identidad o incluso en la sexualidad de una persona. Bueno, híjole, creo que también es un tema algo complicado, eh, porque habrá que ampliar qué es la sexualidad, ¿no? La sexualidad no solamente tiene que ver con la identidad de género, sino también con nuestra orientación, también con estas roles de género, incluso esta parte de la sexualidad la expresamos desde nuestros pensamientos, nuestras fantasías y, ¿por qué no?, también con todas estas relaciones interpersonales, pues, ¿no? Entonces, si lo vemos desde ahí, sí, las redes sociales, los medios de comunicación de una u otra forma van a impactar en parte de nuestra sexualidad, ¿no? Pero en lo que implica en nuestra identidad de género, que digamos, una persona que, es, si tú lo acabas de decir, una persona cis, muy rara vez se va a cuestionar. ¿Por qué? Porque el sistema está hecho para las personas cis, ¿no? Todo está hecho en este binarismo. Sin embargo, las personas también en algunas etapas, sobre todo en la adolescencia, la juventud, es cuando empezamos a explorar más nuestra sexualidad, pues, ¿no? Entonces, tal vez en algunas situaciones nos pueda influir, pero en el tema de nuestra identidad y de quiénes somos, pues eso es inamovible, pues, ¿no? Y yo lo pongo como un ejemplo. A mí me tocó en la época que no había internet. Yo no tuve acceso a redes sociales hasta como los 25 años, ¿no? Sin embargo, yo me reconozco como una persona trans, digo, ahora viéndolo en perspectiva anterior, desde que yo me acuerdo, ¿no? Desde que, incluso desde, yo tengo recuerdos desde el kinder, ¿no? Claro, yo me di cuenta que era una persona trans hasta los casi veintitantos años de mi vida, ¿no? Ahí fue la primera vez que yo escuché la palabra transexualidad. Antes yo no la escuchaba. Entonces, a mí las redes sociales, pues sí me ayudaron a entenderme, me ayudaron a saber quién era yo a través de ir adquiriendo información, ¿no? Entonces, en temas de tu identidad de género, que te vaya a ser una persona trans, no. Lo que sí es que vas a descubrir porque vas a ver la información, ¿no? Porque vas a escuchar. A las personas, todas las personas nos educan bajo un binarismo, bajo ciertos estereotipos, bajo una hegemonía. Y si de repente nos sentimos diferentes, al no tener referencias, al no tener la información, al no conocer, pues vamos a sentir todo menos ser quienes somos, pues, ¿no? Y ahí es donde viene toda esta frustración. Sí, los medios de comunicación, obviamente cuando yo veo a otra persona que se siente muy similar a lo que yo siento, pues entonces hay esta identificación, pues, ¿no? Pero no es que me vaya a influir o que me vaya a cambiar, pues no, es simplemente que me estoy identificando con esa vivencia,
con eso que la persona está contando, que encaja en parte de mi vida, pues, ¿no? Pero no tanto que porque yo vea a una persona en medios de comunicación, una persona trans en medio de comunicación, ya quiero ser trans, pues no, las cosas no funcionan así, pues, ¿no? Entonces, realmente creo que solo son mitos y son estos pánicos sociales y una forma de transfobia para colectivizar a la sociedad y ponerla en contra de lo que somos las personas trans, pues, ¿no? Sí, definitivamente las redes sociales, la televisión, las revistas no son como estas transformadoras de personas trans o disidencias sexuales, pero es bien importante reconocer, y lo digo como futura psicóloga, eh, el poder que tienen las redes sociales y los medios de comunicación en general, el papel fundamental que juegan en el desarrollo tanto identitario como el desarrollo de la salud mental y emocional. Eh, Porque si bien tanto la televisión como las redes sociales no pueden obligarte como a decir vas a ser trans y tienes que ser así, y ser así y seguir estas cosas, definitivamente te pueden decir cómo tienes que ser trans y eso es lo peligroso, ¿sabes? O sea, al principio jugábamos este papel de no tener visibilidad en redes sociales o en todos estos medios artísticos y televisivos. Y de ahí pasamos a que solamente las personas trans hegemónicas tienen ese papel en los medios. Y esto juega un papel fundamental a la hora del desarrollo de las personas trans, porque empiezan las comparaciones, ¿no? Si esa persona trans es así, ¿por qué yo no puedo ser así? ¿O por qué yo no luzco así? ¿Por qué la terapia de reemplazo hormonal no me hace lo mismo que a ella? ¿Por qué yo no puedo tener esas cirugías? ¿O por qué yo no me veo igual con las mismas cirugías? ¿Sabes? Entonces, si bien las redes y los medios de comunicación no tienen el poder transformador, sí tienen ese poder de disociación, de decirte cómo tienes que ser, cómo actuar o cómo te tienes que ver, ¿no? Ese es el doble filo que manejan tanto las redes como los medios de comunicación. Y hay que tener cuidado, porque por supuesto, tanto el régimen de la heterosexualidad como la cisnormatividad juegan un papel fundamental a la hora de ser una persona trans, ¿no? Tal vez la heterosexualidad te está obligando a relacionarte con personas que no quieras, o la cisnormatividad te está obligando a comportarte de una manera que no deseas, y aún así lo haces por encajar en una sociedad. Y estos discursos, tanto la heterosexualidad como la cisnormatividad, se reflejan en cualquier institución y ámbito que pisemos de esta sociedad, porque está estructurada dentro de un patriarcado y es la forma en la que el sistema se construye a través de estas subordinaciones en contra de las personas en vulnerabilidad, ¿no? Entonces, si bien las redes no te pueden obligar, repito, sí disocian y hacen mucho daño. Entonces, hay que tener mucho cuidado tanto como lo que hacemos en redes, como lo que decimos, lo que compartimos y lo que consumimos también. Justo, justo. Entonces, con esto que nos acabas de decir, ¿se puede decir que hay transfobia dentro de la comunidad trans? Sí, creo que sí va a haber este tema de la transfobia. Incluso hay personas trans que pueden ejercer violencia transfóbica hacia otras personas trans, o incluso personas trans que pueden tener ejercer esta misma violencia hacia ellas, pues, ¿no? Como transfobia interiorizada. Por ejemplo, de repente se da mucho el que si sobre todo más con las mujeres, ha sido más visible ahí. No quiere decir que con los hombres no, pero por ejemplo, si una mujer trans no cumple con todo este canon de belleza, todos estos estereotipos, además no tiene ninguna cirugía, hay otras personas trans o mujeres trans que le van a decir, pues es que tú no eres trans, pues, ¿no? Porque también nos han dado este discurso que una persona trans te hace trans las hormonas y te hacen trans las cirugías, ¿no? Eso es lo que nos han dicho y eso es lo que nos han enseñado. Sin embargo, pues esto no es así. Entonces, cuando una persona trans no cumple con esto, es ahí donde viene también el de, es que tú no eres trans, pues, ¿no?
no tienes caderas, entonces no eres trans. No quieres cirugías, entonces no eres una persona trans, ¿no? Entonces creo que sí, también va a haber violencia. Digo, creo que es importante recordar que al final de cuentas somos personas, tenemos contextos donde se nos educó y donde se nos dio cierta información, y el que seamos una persona trans no significa que también nos vamos a deconstruir, ¿no? Digo, también vamos a repetir las violencias, vamos a discriminar a otras personas, y sin embargo, por estos condicionamientos sociales, ¿no? Por esta hegemonía que nos han calcado y que nos han remarcado el cómo debemos de ser, pues, ¿no? Entonces, habrá personas trans que también se metan en estos discursos, pues, ¿no? Yo he conocido personas que finalmente el ser trans o el reconocerse como trans les cuesta mucho trabajo, e incluso las mismas personas buscan, porque me ha tocado que lleguen acá a la organización diciéndome, es que soy una persona trans, pero quiero ir porque necesito que me quites los trans, ¿no? Mándame con un psicólogo para que me quite el estar sintiendo esto que siento, pues, ¿no? Yo no quiero ser trans. E incluso habrá personas que se clavan con estos estereotipos, pues, ¿no? De todo lo que es el trans. Entonces, sí, dentro de la población trans, pues también va a haber este tema de violencias en el que queramos obligar a las personas a ser de tal manera para entonces poderles reconocer como una persona trans, pues, ¿no? Entonces, pues sí existe la transfobia dentro de las mismas poblaciones trans. Sí, es un tajante sí, ¿no? Justo todo lo que mencionó Isaac es completamente cierto. Aunque yo soy partidaria, yo siempre lo he dicho, la transfobia está canalizada en una dirección y es la estructura de poder que tienen las personas cis sobre las personas trans. Entonces sería ilógico que una persona trans pudiera ser transfóbica, pero eso no significa que las personas trans no podamos replicar violencia transfóbica. Y es que aquí viene este análisis, ¿no? Eh, Todas las personas somos educadas, educados y educadas en un sistema patriarcal que nos dicta qué es lo que es ser un hombre, qué es lo que es ser una mujer, cómo se tiene que ver, cómo se tiene que comportar, etcétera, etcétera, etcétera. Las personas trans estamos inmersas, por supuesto, dentro de esa educación y ni siquiera nos han educado para saber qué es una persona trans exactamente. Al menos desde que tengo memoria, jamás en la escuela eh, me enseñaron que existían las personas trans, nunca lo vi. Entonces, por supuesto existe esta ignorancia sobre el tema y a la hora de que las personas trans nos socializamos trans, vivimos en ese margen transfóbico, ¿no? De no saber y todo esto se va erradicando a través de nuestras socializaciones, nuestros grupos, la teoría que podemos llegar a leer o los cuestionamientos que nos hacemos incluso a nosotras y nosotros mismos, ¿no? Mismas. Eh, pero por supuesto hay otras personas trans que no tienen ese mismo privilegio del acceso a la academia, eh, no sé, toda esta desigualdad que viven otras personas trans. Entonces, por supuesto, va a existir esta desinformación de sus propias identidades y su propia población. Pero eso no significa que sean tajantemente transfóbicas o transfóbicos o transfóbicas. Significa que siguen viviendo en una alienación del sistema y eso es importante reconocerlo, porque la transfobia, repito, es una jerarquía de poder que ejercen las personas cis sobre las personas trans. Solamente tenemos que compartir el mensaje y el mismo discurso a a nuestras propias compañeras y compañeros trans del por qué están haciendo o replicando un discurso violento y transfóbico, ¿no? Pero pues tampoco hay que tacharles de transfóbicas y transfóbicas porque también va a resultar como, eh, va a atravesar también su construcción identitaria como persona trans. Siempre digo que hay que acercarnos a las personas trans con empatía y ternura radical porque es lo que nos ha enseñado la lucha trans en las calles, que acercarse con empatía y ternura es lo más bonito que podemos encontrar entre personas trans
dentro de un sistema que nos vulnera y nos violenta por el simple hecho de serlo. Estoy de acuerdo con ambas respuestas, de verdad que sí. Pero pues continuamos un poquito con que si las infancias son capaces de saber, pues si son personas trans desde una temprana edad, Quisiera responder esto porque yo fui una infancia trans, ¿no? O sea, y realmente nadie me manipuló, nadie me dijo, repito, a mí nadie me dijo que existían las personas trans. Jamás en la vida me mencionaron o vi que existía una persona trans. Y aún así yo sabía cómo me tenía o cómo quería vivir mi vida, ¿no? Sin embargo, tampoco tenía como las herramientas para decir, ah, pues soy una persona trans, ¿no? Y lo digo como una Lea de 8 años, 7 años, que ya se sabía mujer, pero no sabía cómo expresarlo ni tenía las herramientas para hacerlo. Y eso pasa con muchas personas trans, con muchas infancias, y creo que es importante traer a la mesa que el hecho de la negativa a las infancias trans es puro adultocentrismo, porque por un lado te dicen que las infancias no tienen la capacidad y el desarrollo tanto emocional y mental para saber decir quiénes son, pero por otro lado, esas mismas personas creen que todas las infancias nacen heterosexuales o que ya tienen la edad y la madurez para que le guste su amiguito o su amiguita, para imponer su masculinidad. Las niñas de 6 7 años ya tienen la edad para seguir roles patriarcales como el cocinar, lavar trastes. Y por supuesto eso es una rotunda absurdez. O sea, estamos negando que las infancias tengan un libre desarrollo identitario y estamos negando que las infancias tengan su propia voz de poder decidir quiénes son. O sea, toda la vida nos la vivimos negándoles ese derecho que tienen al libre desarrollo identitario y aún así tienen la osadía de imponerles eh, la heterosexualidad, ¿no? En todos los aspectos de su vida. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese adultocentrismo, porque creo que las infancias tienen toda la capacidad, tanto mental como emocional, de decir quiénes son, si ellas y ellos lo sienten y así lo quieren expresar, porque sentir y emocionarse y saberse es algo que toda la vida vamos a sentir. No podemos decirle a una niña o a un niño eh, que no sea niña o que no sea niño, que no sea infancia, porque pues así son las infancias y tenemos que respetar ese derecho de las infancias a ser quienes ellos deciden ser, ¿no? Obviamente siempre con los debidos cuidados y el acompañamiento empático y respetuoso de personas adultas. Sí, definitivamente, las infancias trans existen, existen las infancias cis, entonces lo mismo pasa con las infancias trans, pues, ¿no? Y justo lo que se busca en el tema de las infancias, pues es protegerles y que finalmente puedan vivirse sin violencia, sin discriminación, sin rechazo. Digo, hay algunos autores, ¿no? Que también expresan y dicen que justo la infancia es donde se empiezan a generar estas heridas del abandono, de la humillación, del rechazo, que eso nos van a venir a perjudicar en otras etapas de nuestras vidas, pues, ¿no? Entonces, finalmente, proteger a las infancias y a las adolescencias trans donde puedan sentirse en espacios seguros, de respeto, donde finalmente se les nombre, se les llame, pues, ¿no? Entonces creo que tenemos que empezar a dejar de pensar que el cuerpo es lo que va a definir quiénes somos, ¿no? Yo preguntaría, un niño cis a los 3 4 años, ¿por qué sabe que es niño? Pues, ¿no? ¿Y por qué entonces yo le creo que es niño solo porque tiene pene? Pues bueno, es porque tiene un cuerpo y biológicamente nació con una corporalidad de macho, punto, pues, ¿no? Pero las infancias trans también nos vamos a reconocer.
digo, ya desde mi experiencia en lo personal, pues claro, yo también fui un infante, pues, ¿no? Estuve en la niñez y desde que yo me acuerdo en el kinder, yo ya me sabía que era Isaac, claro, no lo podía expresar, no sabía cómo hacerlo, porque luego me encontré con esto que comenta Lea, ¿no? Con esta cuestión de que los adultos me decían que yo estaba mal, que eso no era correcto, y pues obviamente te lo crees, pues, ¿no? Entonces sí, creo que es bien importante poderles generar espacios seguros, espacios libres de discriminación, de violencia a las infancias, a las adolescencias, para que finalmente puedan ejercer su libre desarrollo de la personalidad y pues vivirse tal cual son con total libertad, ¿no? De su expresión. No, sí, 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 totalmente, totalmente. Pero entonces, cuando pues, una infancia ya se reconoce como trans, cuando ya el niño o la niña sabe, identifica este pues, comportamiento trans, ¿no? O sea, su identidad y ya la comunica, entonces, ¿a qué edad se recomienda? O sabemos si hay una edad establecida para empezar a ir a la terapia de reemplazo hormonal y pues a la terapia de reafirmación de género. Ok, bueno, ahí ya entramos en un terreno más de lo médico, que tiene que ver con el cuidado de nuestros cuerpos. Y pues bueno, hay guías a nivel internacional que también hay que reconocer que no hay tanta investigación, que no hay tanta información sobre lo médico, es más, en México no hay formación a los especialistas en todos estos temas. Según las guías, marcan un poco a partir de los 16 años. Sin embargo, sí algo que checan mucho, y esto tiene que ser con endocrinología pediátrica, son estos llamados, las etapas de túnel, pues, ¿no? Que es cuando ya hay un desarrollo sexual de la corporalidad. Hay quienes desde los 14 años, pues, ¿no? Entonces, para poder determinar a qué edad, sí hay ciertos estudios que se pueden realizar para verificar que la corporalidad ya tiene esta madurez sexual y entonces poder iniciar con un tratamiento hormonal cruzado y que finalmente pues haya estos cambios que la persona está buscando, pues, ¿no? Antes de esa edad, pues al momento de entrar a la pubertad, cuando ya vienen estos cambios secundarios sexuales, pues se puede iniciar con bloqueo, pues, ¿no? Que los bloqueos lo único que hacen es como detener estos caracteres secundarios sexuales para permitir que exista esta maduración sexual y que finalmente pueda entrar en un tratamiento hormonal, ¿no? Entonces, hablando médicamente, pudiera ser la pubertad con bloqueos o una vez que haya cumplido, que tenga esta madurez sexual su corporalidad, ¿no? Eso ya lo revisarán con endocrinología pediátrica, que es quien va a poder dar esta autorización para poder entrar en tratamientos hormonales, ¿no? Sin embargo, desde el momento que la personita exprese que es una persona trans, desde ese momento se le tiene que validar, se le tiene que respetar y se le tiene que apoyar y obviamente pues darle todo el cobijo, ¿no? Para que puedan vivirse con mayor tranquilidad. Sí, definitivamente todo lo que dijo Isaac. Creo que el debido acompañamiento tanto de la familia como de una o un psicoterapeuta, que es lo más importante. Ay, yo sacando mi profesión siempre, pero creo que el acompañamiento psicológico puede ser lo más bonito y sano que uno o une puede hacer, no solamente como persona trans, sino como persona en general. Y en estos eh, procesos tan complicados, y digo complicados no individual, sino como social, que es la transición, ¿no? Aunado a esto que es una infancia. Entonces, eh, creo que todo se debe de hacer con el debido proceso. Repito, esto por supuesto va a sonar muy capital porque es un privilegio, pero con el debido acompañamiento tanto como de endocrinólogos, endocrinólogas, como de psicoterapeutas, como de la familia en general, porque esto ya desde la infancia ya no es una transición nada más individual y no es una infancia que se pueda valer por sí misma de manera económica.
Entonces, necesita que la familia sea su espacio seguro. Desde ahí comienza la transición en las infancias. Por supuesto, esto ya va a evaluar, como dice Isaac, pues de otros estudios que va a terminar las y los endocrinólogos, los médicos, eh, de a qué edad es bueno o es apto la infancia para iniciar su proceso de terapia de reemplazo hormonal. Y como nota, por favor, jamás se autohormonicen, por favor. Es, creo, lo más dañino que podemos hacerle a nuestras cuerpos. Eh, entonces, pues sí, creo que con el debido acompañamiento a las infancias pueden iniciar su terapia de reemplazo hormonal en cuanto tengan como esa luz verde de sus estudios y de sus cuerpos. Pues justo, ¿no? Como cada cuerpo es diferente, cada vivencia es diferente, es cosa de buscar un acompañamiento médico para poder estar seguros, seguras de que podemos iniciar un tratamiento, ¿no? De reemplazo hormonal. Y dejando de lado, pues, el tema de salud, nos movemos un poquito hacia el tema de la legalidad. Y es que si nos pueden ayudar con identificar, pues por lo menos aquí en México, a lo mejor aquí en Querétaro, cómo comenzar un proceso de cambio de nombre y cambio de género. Ya actualmente en nuestro país ya creo que son 18 estados en los que ya hay un reconocimiento de la identidad de género jurídicamente hablando, ¿no? Hay otros estados donde se reconoce la identidad cuando fuiste a otro estado a hacer este reconocimiento, y va a haber otros estados que aunque hayamos obtenido nuestro reconocimiento legal en otro estado, pues nos van a decir aquí en este estado no te lo vale, ¿no? Tengo entendido que Querétaro sí hace reserva de acta, o sea, hace que sí te reconoce si vas a otro estado a hacer tu trámite, pues, ¿no? Pero Querétaro todavía no tiene, a la fecha, el reconocimiento ahí mismo, pues, ¿no? Ahí en Querétaro, ¿no? Entonces, aquí la opción que tienen, pues, es viajar a otro estado donde sí van a poder hacer su trámite, el cual puede ser Ciudad de México, Jalisco, no sé qué otro estado les quede por ahí más cerca, porque dentro de los estados que ya lo reconocen o este reconocimiento, si tienes un acta de nacimiento de dicho estado, ¿no? Por ejemplo, un San Luis Potosí solamente le hace el reconocimiento a que tiene un acta de nacimiento San Luis Potosí, ¿no? Lo mismo pasa en Nayarit, solamente te van a hacer si tienes un acta en Nayarit, creo que Michoacán está en las mismas condiciones, ¿no? Pero sí hay otros estados que aunque no sea tu acta de ahí, lo puedes hacer sin problema. Entonces, habrá que viajar a ese estado a generar este reconocimiento para luego regresar a Querétaro a solicitar la reserva del acta. Una vez que ya hay esta reserva de acta, la CURP anterior se da de baja y se hace una asociación a la nueva CURP que se les dio de alta al momento de generarles el acta de nacimiento ya con su reconocimiento legal, pues, ¿no? Y una vez que sucede este proceso, ya no van a tener más inconveniente en hacer actualizaciones en el resto de la documentación. De repente creemos que solamente es cambiar nuestra acta de nacimiento, ¿no? Y de repente se nos olvida o creemos que toda la documentación se va a actualizar y la verdad es que no es así. Habrá que ir a cada lugar donde tengamos un documento, por ejemplo, si tengo seguro social, si tengo mis documentos escolares, temas de pasaportes, temas bancarios, registro federal de contribuyentes, etc., etc. Habrá que ir a cada una de estas instancias o instituciones a solicitar la actualización y corrección de nuestros datos para que todo vaya quedando ya en regla, pues, ¿no? Entonces, de una forma general, es como se hace el trámite, si hay detalles más, detalles menos, pero así de forma general es como se realizará el trámite, pues. Sí, bueno, Isaac ya mencionó todo lo necesario y realmente no se confíen, yo estoy en ese proceso de actualizar todos mis documentos. Es muy estresante, pero no se rindan, por favor.
Pues muchas gracias, de verdad. Esta información que nos acaban de compartir es muy valiosa espero que para todas estas personas que nos están viendo aquí. A lo mejor no serán trans, pero a lo mejor conocen a alguna persona que lo necesite y no está de más compartirles ese dato. Entonces, pues, por último, ya para cerrar, la última pregunta que tenemos aquí en el chat es un poquito controversial, yo creo. Y dice, hola, yo tengo una pregunta. ¿Qué opinan de lo que acaba de pasar respecto a la chica trans que le quitaron la medalla de oro en natación por el hecho de competir contra personas cis? Mucha gente cree que es necesario establecer Juegos Olímpicos solo para personas trans, pero ¿creen que sea justo? Y si esto tiene que ver con el cispassing. No, no creo que sea justo. Sí creo que es un tema de discriminación, el cual se viene a dar por un tema de desinformación total de lo que pasa en nuestras corporalidades con el uso de las hormonas, pues, ¿no? Digo, creo que Lea va a poder explicar mejor esto, porque finalmente, bueno, no sé si estás en tratamiento hormonal y ya te estoy poniendo en tratamiento hormonal, porque finalmente hay un cambio, pues, ¿no? Creo que sí tiene que ver con estos temas de cispassing, porque, por ejemplo, si a mí me ponen a competir con un hombre cis y le gano, nadie va a decir nada. ¿Por qué? Porque desde mi lectura corporal, desde mis documentos jurídicos, pues soy Isaac, soy hombre que estoy compitiendo con otro hombre y al final son los hombres compitiendo, pues, ¿no? Entonces creo que ahí en ese aspecto pues nadie va a decir nada. De hecho, ya pasó en una competencia donde otra mujer trans, creo que eran temas de pesas, todo el mundo esperaba que ella ganara, pero pues no fue así, ¿no? O sea, no ganó. Y ahí nadie dijo nada, ¿no? Entonces, creo que en este caso, en el que es la chica la nadadora, pues sí hubo un tema de discriminación, un tema de violencia, y por el simple hecho de que a ella se le reconocía desde lo trans, pues es que se coloca el tema en la mesa, pues, ¿no? Pero no saben qué es lo que sucede en el cuerpo cuando utilizas hormonales, pues, ¿no? Entonces, finalmente, en los deportes sí hay esta regulación donde tienes que cumplir ciertos niveles hormonales para poder competir, pues, ¿no? Entonces, si tú los estás cumpliendo, finalmente estás en las mismas condiciones físicas para poder competir, ¿no? Y también yo pondría en la mesa la historia del nadador Mitchell Phelps, creo que se apellida, que su corporalidad tenía ciertas condiciones físicas que a él le daban mucha ventaja. Sin embargo, nadie nunca le dijo nada. Nadie nunca lo sacó y le dijo, oye, vamos a crear unas competencias para solo quienes tienen tu corporalidad y entonces puedas competir tus competencias sean justas, pues, ¿no? Porque ahí no se dijo nada, ¿no? Digo, pensando, entonces sí, generar competencias solo para personas trans es exclusivo, es excluyente, es discriminatorio, es violento, es transfóbico, y eso no debería de pasar, pues, ¿no? Creo que sí debería de haber esta reglamentación donde podamos cumplir con las categorías para entonces poder tener una competencia más equitativa y más justa, pues, ¿no? Por ejemplo, si a mí, Isaac, me pueden a competir con otro de 2,5 metros, pues sí, ¿no? O sea, ahí definitivamente me lleva muchísima ventaja, pues, ¿no? Entonces sí creo que ahí debe de haber las categorías, porque entre los deportes, por ejemplo, en el box hay categorías, ¿no? Que peso mosca, que peso no sé qué y que peso no sé qué. ¿Para qué? Para que sea equitativa la lucha. Y también ya sucedió, ¿no? Hay un hombre trans boxeador que al momento que se subió al ring, pues el chavo con el que compitió, pues no se la acabó, ¿no? Porque le puso, le dio muy buena pelea, pues, ¿no? Y no se la acabó. Y quien ganó fue el chico trans. Entonces ahí es como que a ver qué pasó, pues, ¿no? Sin embargo, tampoco hubo mucho ruido ahí, ¿no? Entonces creo que sí tiene que ver con un tema de discriminación, de transfobia, y pues sí, el cispassing te va a ayudar, va a ayudarnos mucho en esos aspectos.
Sí, totalmente. Creo que hay algo que muchas veces no mencionan y es que ventajas en las corporalidades van a existir toda la vida porque existen diferentes cuerpos y existen diferentes mecanismos y acciones que nuestros cuerpos desarrollan que nos van a poner en ventaja con otras, otros, otros. Y pasa mucho, de hecho, con los deportistas cis, ¿no? O sea, porque incluso las nacionalidades y los contextos culturales nos permiten desarrollar corporalidades distintas que se ambientan a nuestro contexto en el que nos desarrollamos. Entonces, estos aspectos como biologicistas en contra de las personas trans, es completa transfobia el hecho de estar buscando quitarle espacios a las personas trans, porque tampoco es como que sean millones y millones de deportistas trans, ¿sabes? O sea, no es como que realmente sean en una competencia de 30 nadadoras, 28 o 20 sean mujeres trans. O sea, es absurda la comparativa y la forma en la que bombardean a las personas trans y en específico a las mujeres trans en estas categorías, ¿no? Porque justamente como lo dice Isaac, hay muchos hombres trans deportistas, pero jamás hablan de ellos, ¿no? Si ganan o pierden o si tienen ventajas o desventajas, no los toman en cuenta, pero ven a una mujer trans ganar y ahí sí arde Troya, o sea, pasa de todo, la atacan, le niegan su identidad, le quitan espacios. Entonces, estamos hablando de una transfobia en específico, ¿sabes? Estamos hablando de algo a quien ya tienen odio específico. Entonces, creo que es importante informarse de eso. Por supuesto, las hormonas, los retenedores de testosterona que tomamos o que toman las mujeres trans deportistas, por supuesto les quitan mucha ventaja. Y esto lo dijo Felia Pastrana y me identifiqué mucho porque, por supuesto, al tomar estrógenos y todos estos retenedores de testosterona, hacen que tu cuerpo, ese cuerpo grande que habías formado, ahora esté vacío. O sea, pierdes masa, pierdes corporalidad y pierdes energía que genera en muchas ocasiones la testosterona. Entonces, por supuesto que no estás en ventaja, estás en desventaja, porque ahora es un cuerpo pesado que no tiene la energía para moverse tanto como lo hacía con anterioridad antes de los retenedores y los estrógenos, ¿no? Entonces, son cosas que es odio eh, desinformado, ¿no? Que conceptualizan a través del odio, la ignorancia y por supuesto la transfobia. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado con esos tanto biologicismos como con el odio desmedido que repartimos en redes sociales. Repito, este odio desmedido en contra de las personas trans en las redes sociales es muy grande y es muy fácil de difundir porque el odio contra las personas trans traspasa esa materia de las redes sociales. Entonces tú ves que una persona trans hizo algo mal y ya todas las personas trans son malas, no deberían de existir, no deberían de trabajar. O sea, es un odio desmedido. Entonces, lo mejor que podemos hacer también es empezar a compartir información e informar. Creo que es de las mejores cosas que podemos hacer ahora. Y pues también sacar de nuestra vida personas que hacen ese tipo de comentarios innecesarios, ¿no? Pero por supuesto tiene mucho que ver también con el cispassing, en el cómo nos ve la sociedad y cómo representa esa sociedad a las mujeres trans en los deportes y a los hombres trans en los deportes, ¿no? Pero sí, es puro odio desmedido, pero bueno. No, sí, coincido, de verdad. Es todo un tema lo de los deportistas trans, pero pues eso lo podemos abordar en otro momento, porque hemos llegado ya hasta nuestra hora límite. Les agradecemos un montón por darle una respuesta a nuestras preguntas, no solo las del equipo, sino las que pudieron haber surgido en el camino. Y pues me permito hablar en nombre de nuestra comunidad para pues agradecerles y decirles que gracias a ustedes nuestra visión sobre pues las personas trans y el cispassing es un poco más clara.
Y bueno, nada más les invitamos a seguir alzando su voz. Ah, si me permites Listo. la palabra, Iso, nada más quería una vez más agradecerte a ti por estar aquí acompañándonos, a todas las personas que nos acompañaron, hicieron preguntas, a, pues a todas y todos los organizadores de estos diálogos. La verdad es que es una chamba muy grata y que la verdad se disfruta compartir estos espacios y que nos hagan eco, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por escucharnos y darnos el recibimiento y el amor de estos temas que son muy importantes tocar. Y a Isaac también por estar aquí. Gracias. Sí, yo también quiero agradecer el espacio que finalmente son muy importantes para seguir difundiendo, seguir visibilizando. Y pues bueno, sabemos que de repente la coordinación y la logística de todo esto a veces no es tan sencilla. Entonces también un agradecimiento a todo el equipo que ha estado detrás de todo esto. Y pues a las personas que estuvieron acá, agradecerles su presencia y que pues se sumen y que sean personas aliadas, que finalmente también, ¿no? Lleven así que el mensaje a otras personas. Y si alguien por acá de repente ya se empieza ya a reconocer dentro de lo trans, qué chido. Y pues por acá estamos, cualquier cosa que necesiten, cualquier apoyo, pues también estamos por acá. Pues con esto hemos concluido nuestro foro de conversación de el CISPACIN. Les agradecemos muchísimo su presencia y pues nada, ya. Feliz Día de la Felicidad a la Trans. Jejeje.